Hola chicos, espero todos se encuentren muy bien y bueno, vamos a ver nuestro segundo video de español de esta semana. Bueno, ahora vamos a revisar un tema nuevo ya con lo que era el redactar nuestro instructivo, era lo último que teníamos que realizar en cuanto a ese proyecto, ese tema. Entonces, ahora vamos a ver lo que son los relatos históricos. Estos relatos, aunque a lo mejor vas a decir, ay, no he escuchado ninguno, creo que estás muy familiarizado con ellos. Entonces, y ahorita vas a ver por qué al final de la presentación. Y bueno, ¿qué son? Son una narración hecha de forma cronológica. Esto es muy importante. Cronológica quiere decir que llevan un orden que va de, pues sí, de lo primero o de lo más importante a lo menos importante. Por ejemplo, en un mapa conceptual eso es como un orden que lleva. Cronológica, como es histórico, va en el tiempo. Entonces, por ejemplo, en una biografía, vemos, eso también está ordenado de forma cronológica. Cuando nace, qué estudió, qué hizo, etcétera, etcétera, y así va en orden. Entonces, estos son acontecimientos importantes que son de forma cronológica. Ahora, puede estar puesto en uno o varios personajes históricos. ¿A qué te suena la palabra? A mí, por ejemplo, me suena historia y sí tiene mucho que ver con todo esto de la historia, porque nos va contando sucesos que han ocurrido en el pasado. Eso es la historia, ¿no? El recordar nuestro pasado. Y entonces aquí nos está diciendo personajes. Y aquí nos dice una narración del pasado en los que siempre tiene final. Sin embargo, aquí vamos a ver como que de acuerdo al historiador o a la persona que escribe, él dice si tiene final o no. Como generalmente lo vamos a ver en relatos que ocurren como por ejemplo de la independencia de México, de nuestros niños héroes, de otro acontecimiento de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, claro que van sucediendo hechos después, por eso se dice que no tiene un fin. Sin embargo, hay algunos narradores o personas que lo escriben que a lo mejor sí le dan un final. Entonces, eso ya va dependiendo un poquito de la persona que escribe. Pero aquí lo importante es que llevan un orden y que son cosas del pasado. Por ser cosas del pasado, obviamente ahora vamos a ocupar verbos que están en tiempo pasado. Después los vamos a ir estudiando un poquito más. Entonces, ¿cuáles son algunos elementos que tienen o partes que tienen un relato histórico? Pues son los personajes. Que si fue la independencia de México, vamos a encontrar a Miguel Hidalgo y Costilla, vamos a encontrar a Morelos, a todos estos personajes que participaron en esa época. Ahora, un lugar, pues, ¿dónde fue la guerra de independencia? En Dolores Hidalgo. Es un lugar en específico. Y después, ¿a dónde se fue recorriendo? ¿Dónde hubo más lugares? Ahora, motivaciones. ¿Qué hizo que estos personajes hicieran ese hecho en la historia? Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde podemos encontrar estos? Por ejemplo, ¿qué nos ayuda o los motivos? Por ejemplo, en la independencia, ¿qué pasó? Que había muchos, pues sí, o sea, como los españoles habían cometido muchas cosas en contra de los mestizos que vivían aquí o los criollos, se rebelaron ya en contra del poder, ¿no? De la monarquía que eran los españoles. Entonces, esos eran los motivos principales por el cual empezó la lucha. Entonces, aquí hay un motivo trascendente, y que esto trae la consecuencia que es el levantamiento de armas. Entonces, hay un motivo por el cual ocurre el hecho. Esto también lo tienes que ir narrando al momento de ir tú escribiendo un relato histórico. Si te fijas y analizas todos los relatos históricos, vamos a encontrar estos elementos. Obstáculos. Claro que había obstáculos en todos los relatos históricos, ocurren ciertos obstáculos que son dificultades que obligan a los protagonistas a modificar sus planes. Por ejemplo, Hidalgo sabía que lo iban a traicionar. Y entonces, ¿qué hace? La conspiración, porque él había planeado la guerra de independencia para posteriormente. Sin embargo, ¿qué sucede?
que dice, no, pues alguien le dijo, ¿sabes qué? Están conspirando, ya dijeron lo que tienes planeado hacer, y entonces, ¿qué decide? Dar el grito. Entonces, ese es un obstáculo que en ese tiempo sucedió. Y cuando tú vas viendo un relato histórico, te lo van describiendo al momento de escribirlo. Entonces, siempre presentan obstáculos. Y un final, aquí, por ejemplo, el final sería en qué momento termina la guerra de independencia. Te digo que aquí ya depende mucho del autor, porque pues a lo mejor después de la guerra de independencia empieza lo que es el México independiente, como eligieron algún gobernador, etcétera. Entonces, bueno, aquí yo ya te fui contando una parte de la historia que lo encontramos en muchos libros y que cada persona lo narra o lo escribe de una forma diferente. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar? Pues en esta portada, yo te puse esta portada porque aquí es un amplio ejemplo, aquí encontramos muchos ejemplos de lo que son los relatos históricos, como son los libros de texto. Entonces, bueno, si tú quieres ir a encontrar varios ejemplos, te recomiendo que vayas, los veas, los analices. También vas a encontrar unos que están un poco más cortos en nuestro libro de español. Sin embargo, pues sí, te invitaría a que revises tu libro de texto y que veas todos los relatos históricos que están ahí contenidos y que pues podemos narrar un relato histórico que algunos son más cortos, otros más extensos. Sin embargo, pues todos son relatos históricos. Entonces, bueno, con esto vamos a concluir lo que es este video. Si tienen alguna duda, no duden en marcarme.